¿no? Bueno, vamos a enterarnos o a recordar, ¿no? A refrescar el ABC del uso del SOAT, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. Y para ello está aquí en la cabina Eduardo Chávez de Piérola. Él es abogado y gerente legal de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, APESEC. Eduardo, bienvenido. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Sara. A su disposición. Por ejemplo, en un caso como el de este streamer, este chico, señor Furrey, que estaba en su scooter, bueno, ya están determinando si pasó o no pasó, debió parar, el carro lo embistió, en fin. ¿Cómo se activa, cómo aplica ahí el SOAT? Muy buena pregunta, Carlos. Quisiera detenerme un segundito en la circunstancia del accidente. Eso es importante. Como correctamente mencionas, se está discutiendo quién es el responsable. Claro. Sin embargo, eso será para determinar la responsabilidad penal del conductor o para activar otro tipo de seguros diferente al SOAT. O sea, el SOAT se activa independientemente de la responsabilidad. Independientemente de la responsabilidad del accidente. ¿Por qué? Porque tiene una finalidad social, que no es otra que ninguna víctima al interior de un accidente de tránsito que es protegida y acceda a una atención médica oportuna. El SOAT prioriza la necesidad de atención de ambas partes o de quien sea, ¿no? Sin importar quién es el responsable o no. Sin importar incluso si estabas bajo la influencia de alcohol, si ibas a excesiva velocidad, si cometiste una infracción al reglamento de tránsito grave, etc. Siempre el SOAT va a priorizar la atención de la persona. Perfecto, qué buen punto. Ahora, dicho esto, perdona, ¿cómo se activa? Se activa inmediatamente. Recordar solamente que cuando una persona es evacuada de un establecimiento de salud, sea público o privado, por la Ley General de Salud, el establecimiento de salud tiene que estabilizar al paciente. Claro. ¿Correcto? E inmediatamente se activa el SOAT y se cubre la atención de la persona, ¿no? Pero repasemos así brevemente, como para un ABC muy chiquitito. Ocurre el accidente. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo un SOAT. ¿Qué debo hacer? Sí, ocurre un accidente, la persona tiene que ser evacuada inmediatamente al establecimiento de salud público o privado, al más cercano. En ese momento, el establecimiento de salud, por disposición expresa de la Ley General de Salud, tiene que estabilizar al paciente. Claro, pero sí. Me van a preguntar, ¿tiene seguro, sus datos? O sea, sí, ¿cómo es ese proceso? ¿Por qué hago hincapié? Porque recuerdo y jamás lo voy a olvidar que en algún momento estuve en una emergencia y encuentro que traen de una ambulancia a un paciente. Y este paciente estaba teniendo un infarto. Claro que no tiene nada que ver con el SOAT, pero el interrogatorio, hasta ver si lo admitían o no lo admitían, era una locura. Dije, Dios santo, se muere ahorita el paciente. Sí, entonces, pero entiendo que eso no tiene nada que ver con el SOAT, pero lo pregunto porque uno, bajo la ignorancia, puede no saber cuál es su derecho de que me atiendan de inmediato si es que cuento con un SOAT. Efectivamente. Por eso insistía que no puede ser una excusa del establecimiento de salud o pasar por situaciones como las que mencionas. ¿Me tienen que pedir algo cuando llego? No, lo que van a hacer es, ¿tienes SOAT del vehículo? Sí. Hoy día, Sara, el 100% de los SOAT que se emiten son electrónicos. Y por disposición expresa de la norma, toda persona, incluidos las policías, según intervención policial, establecimiento de salud, pueden digitar la placa en la base de datos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Nosotros también tenemos un espejo de esa data y en cuestión de 2 o 3 segundos te llega la verificación que el vehículo tiene SOAT. Y en ese momento se activa el SOAT, las compañías de seguros giran las cartas de garantía que solicite el establecimiento de salud para atender a la víctima. El trámite es muy sencillo. Claro. Y ahora, el SOAT tiene ciertos montos, digamos, ciertas coberturas, ciertos límites de cobertura, ¿o no? Sí, efectivamente. Sí. El SOAT tiene 5 coberturas. Carlos, es importante a los amigos que nos están escuchando refrescarles cuáles son las coberturas. Tiene una cobertura de gastos médicos de 5 unidades impositivas tributarias. Recordemos que la unidad impositiva tributaria para este año ha sido fijada por el gobierno en 5.350 soles. Son 26.750 soles. Es una operación aritmética que hay que hacer, ¿no? Después tienes una cobertura de incapacidad temporal, que es el tiempo que la persona está incapacitada para realizar sus actividades habituales y genera sus ingresos. ¿Y cuánto tiempo eso es hasta una UIT, hasta 5.350 soles. Y se paga en función de la remuneración mínima vital. La tercera cobertura es la invalidez permanente, sea parcial o total. Hay una tabla de indemnización en el SOAT que, dependiendo del menoscabo que sufra la persona, se aplica un porcentaje a la cobertura, que son 4 unidades impositivas tributarias. Y adicionalmente tienes la cobertura
de sepelio y de muerte ascendente a 4 UIT si lamentablemente la persona fallece en el accidente de tránsito, ¿no? ¿Qué ocurre si la persona no tiene SOAT? Si la persona no tiene SOAT... Si el conductor, ¿no? Sí, si el conductor no tiene SOAT, la responsabilidad es del chofer, del propietario y del concesionario de la ruta. Sin embargo, esta persona, se supone que todos los peruanos estamos asegurados en el SID, va a acceder a una atención médica a través del SID, ¿no? Claro. Y después tendrá allanado el camino para iniciar una demanda por daños y perjuicios, si los daños son mayores, contra el chofer, el propietario y el concesionario de la ruta. Invitemos a que la gente participe con sus consultas. ¿Qué cosa necesitas saber sobre el SOAT? ¿Hay alguna duda, alguna experiencia positiva o negativa que quieras compartir con nosotros? Marca el 212-4100, el 0800-13-14-0, que es gratuito desde el interior del país, y puedes escribirnos al WhatsApp 942-593-607. Te lo repito, 942-593-607, y por supuesto nuestro chat en vivo a través de YouTube de RPP Noticias. 10:29, momento de hacer una pausa. Escuchemos los titulares de RPP y regresamos. Por RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Y aquí estamos con Eduardo Chávez de Pierola, quien es abogado y gerente legal de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros. Hoy estamos hablando del SOAT. Hoy vas a entender y conocer todos esos datos que tal vez no sabías, sobre todo de temas de cobertura. Y algo que me estaba comentando aquí antes de empezar el programa es que si bien el SOAT debería tenerlo todos los autos, también los vehículos menores como las motocicletas. Sí, y hay una cantidad importante que no tiene SOAT. Cuéntanos, ¿cuánto es esa cifra? Sí, si tomamos todo el parque automotor, Sara, el 30% de vehículos no tiene SOAT. O sea, 3 de cada 10 vehículos, luego de 23 años, a pesar de ser un seguro obligatorio, salen a la calle y transitan sin SOAT. Autos y vehículos menores. Sin embargo, si de ese universo del parque automotor sacamos motos lineales y mototaxis, el incumplimiento llega al 80%. Wow. 8 de cada 10 vehículos no tienen SOAT. Increíble. Y no saben todo lo que puede ayudar y salvar vidas este seguro. Y vamos a detallarlo, pero antes vamos a recibir a mi tocaya, Sara, que está en San Borja. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Buenos días. En realidad es más que todo un comentario. Sí. Uno cuando revisa las plataformas digitales, por ejemplo, seguros que tienen el SOAT desde 39 soles al año, me parece un monto muy bajo. Por eso no sé si eso tiene que ver con la cobertura tan pequeña, tan reducida para gastos médicos como son hasta 5 UITs. Cuando una persona es atropellada, ese dinero prácticamente no alcanza para nada. Y viendo todo lo que significa el parque automotor de Lima, que está demasiado, digamos, repleto, tenemos muchos vehículos en movimiento. Entonces no entiendo por qué el monto, un SOAT puede, el conductor debería hacerse más responsable, tanto pagando un SOAT con un monto mucho mayor, o inclusive que las aseguradoras tengan una cobertura mucho mayor. No sé dónde se está yendo todo el dinero en realidad, porque aquí quien queda afectado son todas las personas, los transeúntes que son víctimas de accidentes, ¿no? Bien, Sara, muchísimas gracias por tu pregunta. Creo que ha quedado clarísima. ¿Tenemos niveles de precio de SOAT y coberturas distintas? No, algunos comentarios. Muchas gracias a Sara por su pregunta, por su intervención. El precio de SOAT es fijado por la compañía de seguros de acuerdo a su política comercial. Hay 8 compañías de seguros que operan en SOAT. Segundo, las coberturas del SOAT son transversales a todos los SOAT. O sea, no están en función del precio. Son las que hemos mencionado al comienzo de la entrevista. ¿Correcto? Tercero, es una falsa percepción de que las coberturas del SOAT no alcanzan. Estadísticamente, solo el 1% de agraviados en un accidente de tránsito no completa su atención médica con las coberturas del SOAT. Dicho en otras palabras, 1 de cada 100 personas no completa su atención médica. Sin embargo, efectivamente, ¿qué hacemos con esta persona? Lo que nosotros entendemos que debería existir un seguro de vehículos obligatorio de responsabilidad civil
que alcance para estas personas que no completan su atención. Claro, sí. Y empezar en forma escalonada. Por ejemplo, cuando un vehículo de transporte interprovincial hay un accidente, se cae a un abismo, la severidad, las consecuencias son muy grandes. Lo más probable es que el 70, 80 o 90% de esas personas sufran lesiones de consideración o fallezcan. ¿Correcto? En esos escenarios, por ejemplo, debería haber un seguro obligatorio de responsabilidad civil contratado por la empresa para esos ocupantes, para que en la eventualidad que el SOAT no alcance tengan una segunda capa y puedan completar su rehabilitación o iniciar una demanda de daños y perjuicios, y la compañía de seguros con esa póliza haría frente a esa demanda. Que es distinto al fondo de compensación. Que es distinto al fondo de compensación del SOAT que hablábamos fuera de cámaras. El fondo de compensación del SOAT es un fondo que lo maneja el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuyos recursos se generan de varias fuentes. La principal de ellas, el 1.5% de cada venta que hacen las compañías de seguros. Nosotros aportamos más del 50% de ese fondo. Al día de hoy ese fondo tiene cerca de 70 millones de soles y está destinado para atender a las víctimas de accidente de tránsito cuyo vehículo causante del atropello se dio a la fuga y no pudo ser identificado. Las personas en esos casos pueden recurrir al fondo y el fondo es un espejo de la compañía de seguros y paga las 5 coberturas que hemos ¿Dónde mencionado. lo solicitan? El trámite es muy sencillo. Tú pones fondo de compensación del SOAT en la página web del ministerio, te sale un link. Hay una solicitud muy sencilla donde te piden tu nombre, DNI, dirección, teléfono de contacto, las circunstancias en que se produjo el accidente de tránsito y inmediatamente el fondo te atiende. Bien, tenemos consultas que nos llegan a través del WhatsApp. Dice, hace un tiempo iba en un bus y se le vaciaron los frenos. Chocamos contra un desmonte. No hubo heridos con sangre, pero todos golpeados y asustados y nos fuimos a nuestras casas. ¿Qué debimos hacer nosotros? ¿Qué debió hacer el chofer? Sí, definitivamente ese accidente de tránsito, por las circunstancias que menciona nuestro amigo, hubo una denuncia policial, la policía dejó constancia de eso. Estas personas hubieran podido acudir a la compañía de seguros y reclamar los gastos médicos si es que merecían una atención médica, o si estuvieron incapacitados para realizar sus labores habituales, pudieron acceder a una indemnización por incapacidad temporal por los días que estuvieron con descanso médico, ¿no? Silvana escribe, me caí de un bus en Arequipa con mi hijo. Me atendieron, pero la aseguradora no me dio las cremas para los moretones. Nos dieron de alta a mi hijo y a mí. Pero yo he tenido desde ahí muchos dolores de cabeza fuertes. Nunca quisieron atendernos nuevamente, ni siquiera para evaluarnos nuevamente. Para nuestra amiga Silvana, el plazo para reclamar el SOAT, de acuerdo a ley, es de 2 años. ¿Correcto? Sin embargo, si estás dentro de ese periodo y efectivamente la compañía de seguros declina la cobertura, argumentando lo que sea, que esos dolores de cabeza, por ejemplo, en el caso de Silvana, no están asociados al accidente, tienen otro origen, etcétera, lo que sea, la gente puede... Nosotros tenemos instrumentos, tenemos herramientas que hemos generado de autorregulación justamente para atender esos reclamos ya en forma gremial, ya no en la compañía de seguros. Claro. Se llama Los Seguros, se llama la Defensoría del Asegurado, donde recibimos ese reclamo y se revisa ese caso, ¿no? Los vehículos de transporte público usan el SOAT AFOCAT, pero en las clínicas no lo aceptan porque dicen que ese SOAT no tiene validez. Sí, son dos cosas diferentes. El SOAT nació el año 2002, es comercializado por la compañía de seguros y tiene cobertura a nivel nacional, desde Tumbes hasta Tacna. El año 2006, correcto, el gobierno sacó el AFOCAT, que son asociaciones de transportistas que emiten los CAT, certificado de accidente de tránsito, no las compañías de seguros. Y estos única y exclusivamente son para transporte público, como el transporte público de pasajeros que mencionaba la persona, y solamente en el departamento donde se emite. Si yo soy taxista, por ejemplo, y hago servicio público, puedo comprar un CAT, hago esta AFOCAT, y voy a estar cubierto en Lima, por ejemplo, si lo compré en Lima. Pero si salgo, por ejemplo, a Ica, automáticamente me quedo sin cobertura. Entonces claro, es como duplicar, ¿no? Sí, efectivamente, y bueno, de hecho la Superintendencia de Banca y Seguros, que supervisa también a las AFOCAT, esporádicamente o cada cierto tiempo tú ves en el peruano
que han cerrado algunas AFOCAT por determinadas razones, ¿no? Porque siempre hay algunos cuestionamientos, ¿no? Entonces los centros de salud, como por ejemplo clínicas privadas, deberían aceptar este AFOCAT. Sí, claro. Entonces no es correcto que no lo aceptan. Deberían de aceptar. Cualquier establecimiento debería aceptar, porque además estas AFOCAT deberían girar las cartas de garantía inmediatamente que reciben el requerimiento de establecimiento de salud. ¿Por qué? ¿Te hace sentido a ti, Sara? Porque a mí, no sé, a lo mejor es mi ignorancia, ¿no? No sé, si existe un SOAT, ¿por qué generar ahora o por qué se genera esta alternativa? Es como duplicidad del servicio. ¿No? A veces hay decisiones que se toman en un entorno político, desde nuestro punto de vista. O sea, porque una invalida a la otra. Yo comparto tu preocupación, claro, no es que tengan los dos. O sea, si yo soy taxista y compro mi CAT a una FOCAT para hacer transporte de pasajeros en Lima, no tengo por qué tener SOAT. Una última pregunta. ¿Cuándo un SOAT no es válido o no se activa? ¿En qué circunstancias no puede utilizar el SOAT? Muy buena pregunta, Sara. 99.9%. Si estás bajo la influencia de alcohol, corriendo excesivamente, cometes una infracción grave al reglamento de tránsito, etc. Supuestos en los que no se activa. Primero, fuera del territorio del Perú. Del Perú, ok. Obviamente sales de la frontera, ya no tienes cobertura. Claro. Segundo, cuando estás usando tu vehículo para hacer carreras o piques. Eventualmente vemos que en las noches, en las madrugadas, motos, si se produce un accidente de tránsito en esas circunstancias, no va a estar cubierto. Tercero, en vías no abiertas al público. Inicialmente, en el 2002, las compañías de seguros cuestionaban un accidente de tránsito en una playa de estacionamiento, en un terminal de buses, etc. Pero ya en el transcurso del tiempo ya ha habido resoluciones, por ejemplo, Indecopi, diciendo que efectivamente esos casos están cubiertos y las compañías los cubren. Y el último, en circunstancias ajenas a la circulación del vehículo. Hoy en día hay 2 proyectos de ley que quieren incorporar como cobertura del SOAT los accidentes que se produzcan como consecuencia del delito de extorsión. Okay. Esa es una situación ajena a la circulación del vehículo. No es un accidente de tránsito. Claro. No es un hecho imprevisto. Incendiaron el vehículo, un extorsionador, no tiene nada que ver con... Y lo único que va a generar eso es obviamente nuevos escenarios. Es otro perfil de cobertura. Es otro perfil de cobertura. Eso va a impactar en el precio. Como consecuencia de impactar en el precio va a haber menos gente que lo contrate y eso se va a reflejar en menos gente. Desde acá queremos motivar a que todos ustedes, amigos, contraten por favor el SOAT. Pueden ayudar a muchísima gente y ustedes mismos salirse de un problema económico bastante grande. Así que el SOAT yo creo que es una necesidad para toda aquella persona que cuenta con un vehículo. Muchísimas gracias, Eduardo, por haber estado con nosotros. Como dices, es una tranquilidad tanto para el chofer como para las personas. Invitarlos solamente finalmente a que nos visiten en nuestra página dimequetieneseguro.com. En esa página van a encontrar información sobre el SOAT, sobre otros seguros, en un lenguaje sencillo. Nos van a poder escribir y respondemos inmediatamente. Dimequetieneseguro.com. Dimequetieneseguro.com. Perfecto. Es facilísimo.